La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones donde quiera que estén en esta noche, en este momento, mis hermanas y mis hermanos, en este su programa Al Pueblo de Dios, para compartir con ustedes en esta noche sobre el tema de la salvación, que Pedro le pide esa salvación a Jesús, ¿verdad, mis hermanas y mis hermanos? Qué bueno que estamos aquí en esta noche nuevamente. Gracias por estar, gracias por estarnos también siguiendo por internet. A todos que nos están siguiendo por internet, www.tjcatólico.com, saludos y bendiciones donde quiera que estén. También a los que nos están escuchando por esta Radio Colonia 1420 AM, saludos y bendiciones. Bien, mis hermanas, mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para poder escudriñar, para poder leer, alimentarnos de ella, ¿verdad? Que es palabra de Dios. Así que hay que cargar la palabra de Dios aunque nos pese el morral. También tener con nosotros el centro de nuestro vivir, el centro de nuestro trabajar, de nuestro hogar, de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, que sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro trabajo. Que vuestras oraciones, ¿verdad?, dirigida a María Santísima, rezando el Santo Rosario, que realmente ella, María Santísima, reciba vuestras oraciones, ¿verdad?, y que sean elevadas a nuestro Señor Jesucristo. Así que no olvidemos de rezar personalmente, individualmente o con la familia el rosario. Bien, mis hermanas, ahora que estamos en el tiempo cuaresmal, que lo hemos iniciado desde el miércoles de ceniza, 40 días, tiempo de oración, penitencia, ayuno, de pagar el diezmo, hacer la obra de caridad. Así que cada quien hay que responderle a Jesús, hay que responderle a Dios cuál es nuestra obra de caridad, o qué es lo que vamos a hacer en este tiempo cuaresmal, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el cambio de nuestro vivir, el cambio de nuestra vida, ¿verdad? Hay que responderle a Dios cuál va a ser la manera de este tiempo de llevar la cuaresma. Así que mis hermanas, mis hermanos, saludos y bendiciones a los que nos han llamado, a los que nos están escuchando en esta noche. Saludos y bendiciones también. Agradecerle a Dios, a todas aquellas hermanas y hermanos que también han elevado sus oraciones para que nuestro Señor Obispo, nuestro Señor Arzobispo de esta diócesis de Tijuana, ¿verdad? Agradecerle a Dios por su 17 años que está al frente de la Grey, enfrente del pueblo de Dios, enfrente de esta diócesis de Tijuana, ¿verdad? Ayer pues celebramos, el Señor celebró una misa juntamente con los demás hermanos sacerdotes, con otro obispo, ¿verdad? Para agradecerle a Dios por estos 17 años que Él lleva, ¿verdad?, conduciendo al pueblo de Dios como nuestro pastor, ¿verdad? Así que felicidades a nuestro Señor Obispo Rafael Romo, ¿verdad?, que es obispo de esta diócesis, nuestro pastor dentro de la Iglesia Católica. Desde ayer, ¿verdad?, desde muy temprano, ahí estuvimos en la asamblea de la Santa Misa, en la Eucaristía, y después estuvimos conviviendo con él un rato en la comida, y claro, pues hoy pues todavía se le sigue festejándose al Señor. Pues felicidades, que Dios lo bendiga, que el Señor lo guarde, ¿verdad?, muchos años, ¿verdad?, en su ministerio de obispo, de arzobispo de esta diócesis de Tijuana. También mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad?, que en este tiempo, el día 28, ¿verdad?, el 28 de este mes de febrero, en todas las iglesias católicas de esta diócesis de Tijuana, que abarca pues Tecate, abarca aquí Rosarito, bueno, todo lo que
la comarca y todo lo que es la diócesis de Tijuana, el próximo jueves 28, así que si me estás escuchando, hay que acudir a la iglesia. El señor obispo nos ha pedido pues que se celebre la misa a las 10 de la mañana, ¿verdad? De 10 a 11, una misa, pues en agradecerle a Dios por el Papa Benedicto XVI, que siendo a las 11 hora nuestra, allá va a ser a las 8 de la noche en Roma, cuando el Papa Benedicto XVI pues deja el pontificado. Ahí entonces queda la sede vacante para que otro hermano, ¿verdad?, otro de los cardenales pueda pues ser elegido papa, ahora después de que los cardenales se pongan en oración rogando al Espíritu Santo para que los ilumine para elegir al nuevo papa. Pero la iglesia de Tijuana, la diócesis de Tijuana, el jueves 28 a las 10 de la mañana, hora nuestra, pues va a haber misa, al menos, ¿verdad?, en todas las iglesias de esta Tijuana, de la diócesis, al menos nosotros también allá en Sagrado Corazón de Jesús, de Mariano Matamoros, a las 10 tenemos la misa para agradecerle a Dios por el pontificado del Papa Benedicto XVI. De ahí hay que esperar, ¿verdad?, hasta que se nos indique cuándo tengamos al nuevo Papa. Bien, mis hermanas y mis hermanos, entonces, para que ustedes puedan ser sabedores de esta celebración que se va a llevar el próximo 28 a las 10 de la mañana en todas las iglesias católicas de Tijuana. Y claro, saludos, bendiciones y felicidades a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo de esta diócesis de Tijuana, que ha cumplido 17 años al frente de la Grey, al frente del pueblo y llevando también al frente de vuestros hermanos sacerdotes. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos a todos, a cada uno de ustedes, a los que están enfermas, a los que estén pues en cama o en los hospitales o en casa recuperándose, tomándose sus medicamentos, ¿verdad? Con el favor de Dios, salir adelante, ¿verdad?, con su enfermedad. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión de ustedes y que realmente el Señor le dé la sanación que necesitan del alma, del cuerpo. Ayer nosotros celebrábamos la misa, ¿verdad?, carismática en la parroquia de Mariano Matamoros, Sagrado Corazón de Jesús, de la colonia Mariano Matamoros, a las de 6 a 8. La misa por donde acuden varios hermanos para pedirle a Dios, suplicarle a Dios sobre alguna enfermedad o para ellos mismos, o rogar a Dios por sus seres queridos que estén enfermas y enfermos. Y ayer, gracias a Dios, los hermanos, las hermanas muy alegres, muy contentos, aquellos que se reunieron, me decían: Padre, qué alegría es encontrarnos con Dios, alabando a Dios, escuchando su palabra de Dios, ¿verdad? Recibir esa gracia del Espíritu Santo, ¿no? El poder que emana de Dios, el Espíritu Santo que el Señor regala a quien quiere, ¿no? Y qué bueno aquellas hermanas y hermanos que acudieron, muy contentos, regresaron a sus casas. De esa manera también nosotros, mis hermanas y mis hermanos, también pedirle a Dios que se haga presente su Santo Espíritu para con nosotros, para guiar nuestras vidas. Bien, mis hermanas y mis hermanos, vamos a entrar en el tema de esta noche, que es cuando Pedro le pide a Jesús caminar, ¿verdad?, con él, o sea, sálvame, Señor. Pedro le dice a Jesús. Vamos a tener la palabra de Dios en el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 32. Y también ahí mismo hay que barajear el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Marcos 6, 45 al 52. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Evangelio de Juan 6, 16 al 21. Ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, en la palabra de Dios, lo que vamos a, ahorita en este momento, vamos a meditar. Mateo 14, del 22 hasta el 33, ¿verdad? Ahí vamos a irlo leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra: inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca después de la
multiplicación de los panes, Jesús le dice a sus discípulos, bueno, adéntrense a la barca, ¿verdad? Adéntrense al mar, adelántense, yo, ¿verdad? Mientras me quedo aquí a despedir a la gente. Inmediatamente, dice, obligó a los discípulos a subir a la barca y al ir por delante de él a la orilla, ¿verdad? Mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Jesús invita a sus apóstoles, bueno, adelántense, métanse a la barca y diríjanse a Cafarnaún, al otro extremo del mar de Tiberíades. Estando aquí, adelántense, yo me voy a quedar, dice, a despedir a la gente. Jesús, claro, se despide del pueblo, que el pueblo se regresara a sus aldeas, a sus casas, y una vez que el pueblo regresa a casa, una vez que despidió por Jesús, dice la palabra que Jesús sube al monte solo a orar, a hacer oración. A veces es necesario estar solo haciendo oración ante el Santísimo o en la casa, reflexionando, leyendo o meditando la palabra de Dios. Y a veces es favorable también, como decía ayer, también nos reunimos en la comunidad para alabar y bendecir a Dios, así con los demás hermanos, pero también a veces solo también es favorable. Así que Jesús nos da ese ejemplo de la oración. Mis hermanas y mis hermanos, manténganos ahí. Estamos en su programa Al Pueblo de Dios. Volvemos con ustedes. Al Pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Comisión Organizadora del Año Jubilar por el 50 aniversario de la diócesis, invita a su ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular para el mes de febrero. 26 de febrero se realizará una mesa redonda, Los Albores Evangelizadores, labor misional de jesuitas, franciscanos y dominicos en las Californias, donde participarán Fray Martín de Porres Walsh, Reverendo Antonio Oseguera Maldonado y Fray Juan Ignacio Muruaréchiga, a las 6 de la tarde. Esta conferencia se impartirá en el Museo de Historia del antiguo Palacio Municipal. 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Tú eres parte de esta fiesta. Concierto Pro Radio con John Carlo. Sábado 9 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón Champañac del Instituto México de Baja California, Las Palmas. Para mayor información, comunícate al teléfono 622-8962. Entrada 100 pesos, cupo limitado. Concierto Pro Radio con John Carlo. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 2 de marzo. En punto de las 9 de la mañana. En el restaurante Escondida. Invitado especial Padre Arcadio Ávila, con el tema Tips para vivir esta cuaresma. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Extendiéndome su mano, con poder me eleva.
Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este subprograma Al Pueblo de Dios. En este subprograma para compartir con ustedes sobre el tema de la salvación, cuando Pedro le pide que Jesús lo salve. Bien, mis hermanas, mis hermanos, saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan en esta noche por la Radio Colonia 1420 AM. También saludos y bendiciones de los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos, saludos donde quiera que estén en este momento también. Aquellas hermanas y hermanos que están ahorita barajeando también la palabra de Dios, que el Señor me los guarde, a las que estén enfermas y enfermos, que realmente el Señor tenga piedad, ¿verdad? Y escuche sus ruegos, sus plegarias y le dé también prontamente el alivio del cuerpo, del alma. Bien, mis hermanas, mis hermanos, también decíamos y agradecíamos a Dios y felicitábamos al señor obispo Rafael Romo de esta diócesis por sus 17 años de llevar, ¿verdad?, a la grey, de pastorear al pueblo de Dios, de estar al frente de esta diócesis de Tijuana. Pues ayer, pues, él también, el obispo, lo acompañábamos en la celebración en el seminario mayor, en donde él le daba gracias a Dios también en la Santa Misa. Y, claro, juntamente con los sacerdotes, con los demás hermanos, estuvimos ahí acompañándole también en un refrigerio, ¿verdad?, para agradecerle a Dios por su 17 años de estar al frente como pastor de nuestra diócesis. Le deseamos felicidades. Bien, mis hermanas, mis hermanos, estamos compartiendo sobre el tema de la salvación, que Pedro le pide a Jesús que lo salvara. Ahí lo tenemos en la palabra de Dios, habíamos dicho, en Mateo capítulo 14, del 22 al 32, Marcos 6, 45, 52, Juan 6, 16 al 21. Bien, mis hermanos, decíamos que Jesús, una vez que despide a la multitud, que despide al pueblo, le dice y le pide a los discípulos: adéntrense a la barca, váyanse a la otra orilla del mar de Tiberíades, allá en Betsaida, allá los voy a encontrar, ¿no? Adelántense. Una vez que Jesús despide al pueblo, dice la palabra que él se va a la montaña, sube a la montaña para orar, para hacer oración. Igual Moisés, para poder recibir los mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el Hechos de los Apóstoles, él sube a la montaña del Sinaí, donde Moisés dura 40 días y 40 noches en oración también, para poder recibir los mandamientos de la ley de Dios en una montaña. Ya el Señor ahí en el Éxodo 3, 1 y siguiente va a decir, cuando se presenta ante Moisés, cuando Moisés le pregunta a Dios: cuando yo vaya ante el faraón, o cuando las autoridades hebreas me pregunten quién me está enviando, ¿qué le voy a decir? Y Dios le responde a Moisés: le dirás que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de las alturas, el Dios de las montañas, el Sadai, el Dios de las montañas. Fíjese, como siempre una montaña, Dios va hablando, y por eso Moisés se adentra a una montaña para orar, para alabarle a Dios, para rezarle a Dios. Elías, el profeta, también se adentra a una montaña, sube a una montaña para rezarle a Dios, para suplicarle al Señor. Ahora Jesús dice, también sube a una montaña. ¿Para qué? Para hacer oración. Él, siendo Dios, nos da el ejemplo de rezar, de suplicar, de agradecerle a Dios. Ahora que estamos en este tiempo cuaresmal, también tenemos que pedirle a Dios que nos indique cómo alabarlo, cómo bendecirle, cómo agradecerle a Dios. Tenemos que ser agradecidos a Dios por una semana que ha pasado, pedirle su bendición por una semana que se aproxima, agradecerle a Dios por el trabajo, por la familia, por los hijos, por los amigos, por las amistades, por la parientela.
pedirle a Dios que realmente los bendiga, que realmente les guarde donde quiera que estén. Y por eso es favorable, ¿verdad?, agradecerle a Dios, suplicarle a Dios en este tiempo de Cuaresma. Y sí, qué hermosa palabra, ahí lo tenemos, fíjese, en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 y 26. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Qué hermosa palabra. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos indique, que nos ayude también cómo alabarle, cómo bendecirle, cómo que realmente nosotros seamos instrumento de bendición para con los demás. Aquí en la palabra de Dios, en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. De esa manera podemos decirle a las hermanas, los hermanos, que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hijo, hija, o esposa, esposo, amada mía, amado mío, amiga, amigo mío, hermano mío, hermana mía. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor y sea propicio hacia ti. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Esa paz que necesitamos. La paz espiritual, la paz del alma. Porque a veces en nuestro caminar llevamos mucha prisa, llevamos muchos quehaceres, mucho trabajo. Y a veces le echamos la culpa al trabajo. No, es que no tengo trabajo no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo para rezarle a Dios. Y como tengo mucho trabajo, no me da tiempo para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Que Yahvé te bendiga, mi hermano, mi hermana. Hay que hacer un espacio para agradecerle a Dios. Y qué bueno que tengas trabajo. Y los que no tienen trabajo también le están rogando a Dios de encontrar un trabajo digno y estable. Eso tenemos que rogarle a Dios siempre, que ojalá, ¿verdad?, se encuentre trabajo, que se abran más fuentes de trabajo. El trabajo es la bendición de Dios, donde se lleva el alimento hacia la casa, donde los hijos, la esposa, la familia esperan, ¿verdad?, al esposo, al amado, a la amada. En donde los hijos llegan a descansar, donde vemos a los hijos, a las hijas que vayan creciendo, que realmente nosotros seamos instrumento, fíjense, de bendición para con los demás. Que Yahvé te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios envíe a sus ángeles los cuatro vientos para que esté contigo donde quiera que estés. Si estás manejando, vas de viaje o regresas del viaje, o tu trabajo está en la carretera, siempre tenemos que pedirle a Dios que envíe sus ángeles y que nos cuide, ¿sí? Siempre tenemos que ser agradecidos y Jesús nos da ese ejemplo. Por eso Jesús sube a la montaña a rezar. Despide a la gente, sí, está con el pueblo de Dios, y también le dice a sus apóstoles: adelántense, adéntrense en la barca, ¿verdad? Ya a Betsaida, ya nos veremos al otro lado de este mar, ¿no? Allá voy a encontrarlos. Y luego dice, pues, una vez que termina de rezar, al atardecer, estaba solo ahí. Él estaba solo. La gente ya se había ido, los discípulos ya se habían embarcado y Jesús estaba solo haciendo oración. En la semana pasada leíamos la palabra de Dios precisamente, ¿verdad?, en las lecturas, cuando iniciábamos la lectura de Joel el miércoles de ceniza. No sé si ustedes recuerden, los que asistieron, ¿verdad?, a la celebración, a la Eucaristía de este miércoles de ceniza, cuando hemos iniciado. Decía Dios en su palabra, decía Jesús en la palabra de Dios, en Mateo 6 del 1 al 6 y Mateo 6 del 16 al 18. Ahí apúntalo para que con calma puedas revisarlo. Mateo 6 del 1 al 6, Mateo 6, 16 al 18.
cuando ayunen, cuando hagan oración, no pongan caras tristes, dice Jesús, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, cuando hagas oración, perfúmate la cabeza, ponte peluca nueva, lávate la cara, que nadie sepa que estás ayunando, solamente Dios, Padre, que sabe los secretos de tu vida, los secretos que tú estás haciendo, ¿verdad? El ayuno. No están todos tristes, toda tristona, ¿verdad? Toda pelangocha ahí. Es que estoy ayunando, no. Sean alegres, pónganse peluca nueva, lávense la cara, peínense, dice el Señor, ¿no? Para que nadie note que estén ayunando, así que no seamos como los hipócritas, que realmente el corazón sienta lo que los labios profesan ante Dios. Estamos en su programa Al Pueblo de Dios. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al Pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. extendiéndome su mano, con poder me levantó y subiendo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos escuchan por la Radio Koinonia 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos nos pueden llamar a los que viven en esta ciudad de Tijuana, en este número de la cabina, al número 622-8962. 622-8962.
También los que viven dentro de la República Mexicana nos pueden llamar al ADA sin costo, el número 01-878-87-606. 01-878-87-606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar al ADA sin costo, el número 866-228-4305. 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos en su programa compartiendo con ustedes la palabra de Dios sobre el tema de Sálvame, Señor. Una vez que Jesús reza, nos da el ejemplo de cómo rezar, que se sube a la montaña, se queda solo, dice. Los discípulos ya se habían adentrado en la barca, ya habían avanzado, un poco avanzada la noche, y supuestamente ellos ya tenían que haber estado al otro extremo del mar. Y dice la palabra, la barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios. Era zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche puede ser de 3, 4 a 5, 6 de la mañana, en la madrugada, media madrugada, es cuando Jesús va al encuentro de sus discípulos. Ellos no podían haber avanzado o no podían avanzar porque dice la palabra que el viento le era contrario. A veces en nuestro caminar, mi hermana, mi hermano, queremos avanzar y empezamos con entusiasmo algún trabajo o con entusiasmo empezamos las cosas de Dios, vamos a algún curso y como van pasando los días, los meses, se enfrían. Después ya no les importa nada. No hay que enfriarnos, hay que seguir avanzando. La barca iba avanzando con esfuerzo. Y a pesar de que los vientos eran contrarios, dice la palabra de Dios. Eran contrarios, los vientos vienen acá, uno va para allá y claro, es difícil avanzar cuando el viento no te deja. En nuestro caminar a veces es difícil, pero sin embargo con la ayuda de Dios, poniendo la fe en Dios, podemos avanzar encima de la enfermedad, encima de los problemas, podemos avanzar, podemos caminar. Pidiéndole a Dios que nos ayude a liberarnos del corazón, del odio, de la avaricia, de la venganza, de la envidia, de la rivalidad, de cualquier situación que cargamos acá. A veces llevan años y años cargando algún pesar desde hace 25 años, 20 años, 30 años. Ya hay que soltar aquello que nos estorba, aquellos que no nos deja estar en paz con nosotros mismos, el odio, el coraje, la sed de venganza. Hay que ponernos en las manos de Dios, que el Señor nos dé la paz y que sepamos sobre todo perdonar a aquellos enemigos, a aquellas enemigas, en el nombre de Jesús. Porque si nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos perdonar, solamente que Dios nos ayude cómo perdonar. Iban avanzando, dice la barca, pero era difícil que avanzara la barca porque el viento les era contrario. Cuentan aquel cuento de aquel fulano, aquel borrachito, aquel que le gustaba ir a las fiestas. Había una fiesta en un pueblo, iba a la fiesta, iba acá, iba por donde sea. Imagínense, de un pueblo a otro pueblo había un río, que hay que atravesar un río. El río le daba vuelta y el pueblo estaba al otro lado del río. Y este hombre, bueno, lleva su lanchita, temprana hora, amarra su lancha, se sube a su lancha, atraviesa el río, allá a aquel lado, amarra la lanchita y se va al baile, se va a la fiesta. Ya se acabó la fiesta a medianoche, ya él estaba un poco empédocle, medios chiles, ya con las copas arriba, todo oscuro. Hay días que noche que están todo oscuro, que ni la estrella se ve, ni la luciérnaga se ve a veces. Entonces este hombre, ya bien servido, viene para regresarse.
a su pueblo, cuentan que se mete a la barca a medianoche y empieza a remar, a remar, a remar y a remar. Le amaneció, salió el sol y se dio cuenta que no había avanzado nada, estaba en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no había desatado la lancha. Hay que desatar la lancha. Se quedó en el mismo lugar toda la noche. Entonces tenemos nosotros que ponernos en las manos de Dios para que Dios nos ayude a avanzar, porque vamos a estar atorados, vamos a estar amarrados en el mismo lugar, con el mismo odio, con el mismo coraje, con la misma sed de venganza, y no vamos a avanzar. Dios nos quiere libre, nos quiere liberar, nos quiere sanos, nos quiere salvos, nos quiere salvar el Señor, pero nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos salve y confiar en Jesús, que realmente Él es el que nos salva. Pero nosotros necesitamos desatar la lancha, desamarrar la lancha para poder caminar por donde Dios quiere que caminemos, cumpliendo sus mandatos en este tiempo de Cuaresma. Pedirle a Dios que realmente nos ayude, nos ilumine. Pedirle a Dios, ¿verdad?, ser liberados de cualquier situación pecaminosa, de cualquier odio, de cualquier rivalidad. Y por qué no pedirle a Dios que nos libere de la muerte repentina, que nos libere del accidente repentino, que nos libere de la enfermedad repentina. Hay enfermedades que llegan y te llevan a la tumba. Hay accidentes que no lo quieres esperar. Hay cosas, ¿verdad?, que no queremos. Entonces pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros, que realmente el Señor nos dé un corazón sano, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón capaz de amar, capaz de transmitir la paz, la alegría, capaz de transmitir la bendición. Ya leíamos el libro de Números, que realmente nosotros seamos un instrumento de bendición, decirle a los hijos, decirle a la esposa, al esposo, a los parientes, que realmente el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor esté siempre contigo, que el Señor te conceda la paz. Pero si nosotros no nos liberamos, no va a haber paz aquí. ¿Y cómo voy a poder decirle que el Señor te dé la paz? Sí, pedirle a Dios que realmente se manifieste en nosotros, que se manifieste en ti, y que realmente tú puedas recibir esa gracia de Dios, los dones que Dios regala, el don de la paz, el don de la alegría, los dones del Espíritu Santo. Y dice la palabra, claro, los discípulos estaban todavía atorados a medianoche y a media laguna ahí, en medio del mar, que no podían avanzar porque los vientos les eran contrarios. Y dice la palabra que Jesús fue hacia el encuentro de sus discípulos. Vino hacia ellos caminando sobre el mar. Jesús fue caminando sobre el mar hacia los discípulos, hacia sus apóstoles, que ellos no podían avanzar, que estaban remando y remando, los vientos les eran contrarios, pero ellos estaban haciendo la lucha. Ellos no se estaban rajando. Así que nosotros, si emprendemos algo, no hay que rajarnos. Hay que pedirle a Dios cuando con alegría hemos emprendido algún trabajo, algún negocio, pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante para sacar adelante ese trabajo, ese negocio o los estudios. Así que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. Ay, con mucha alegría empiezan con entusiasmo, ¿verdad?, a agarrar una carrera, algún estudio. Pues hay que seguirle pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el saber que emana de Él para poder adentrarnos a los estudios. Así que una vez que Jesús se fue caminando encima del mar al encuentro de sus discípulos, cuando lo vieron, dice la palabra, lo confundieron con un fantasma. Confunden a Jesús con un fantasma y empezaron a gritar.
Así que la idea del fantasma no es cosa de ahorita, cuando salen tantas películas del fantasma, no, ya desde cuando los apóstoles empiezan a gritar desesperadamente porque ven una silueta que se viene acercándose hacia ellos. Pensaron, dice la palabra, que era un fantasma. Aquí lo tenemos en Mateo 14, 28, ¿verdad? Ahí pueden revisar. Desde el 26, los discípulos viendo caminar a alguien por encima del mar. Bueno, volvemos con ustedes. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 8:42 minutos. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de la salvación, cuando Pedro le pide a Jesús que lo salvara. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos ustedes, los que nos escuchan por la Radio Koinonia 1420 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com. Hemos dicho, también hemos felicitado también, mis hermanas y mis hermanos, al señor obispo por sus 17 años de estar al frente de esta grey, de esta diócesis de Tijuana, ¿verdad? Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga. Bien, mis hermanos, también que el Señor los bendiga a todos ustedes también, a los que nos están escuchando y a todos ustedes también que nos están viendo en esta noche. Estamos compartiendo con ustedes sobre el tema, ¿verdad? Que cuando Jesús camina sobre el mar. Estamos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 26 y siguientes. Una vez que Jesús va al encuentro con sus discípulos que estaban remando y que no podían llegar a la otra orilla porque el viento, dice la palabra de Dios, les era contrario. Jesús va caminando al encuentro de ellos encima del agua. Cuando van viendo la silueta que acercándose hacia ellos, los discípulos empezaron a gritar, se llenaron de temor, se llenaron de espanto, se llenaron de miedo. Y Jesús les dice, ánimo, ánimo, soy yo,
no temáis. Soy yo, no tengan miedo. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. No tengan miedo. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el que soy. Así me llamarán de generaciones en generaciones, el Dios poderoso, el Dios misericordioso. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los sarmientos, nos va a decir Jesús. Yo soy el que soy. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas. Ánimo, no tengan miedo, le dice Jesús. Y entonces los apóstoles empezaron a calmarse, ¿verdad? Calmaron sus nervios. Pedro, al escuchar la voz de Jesús, al escuchar la voz del Maestro, le dice: Señor, si eres tú, mándame ir donde estás tú sobre las aguas. Y dice la palabra que Jesús le dice: ven. Le dijo: baja. Y Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas. Aquí lo tengo en Mateo 14, 28 y siguientes. Dice: cuando Pedro le pide a Jesús: si tú eres Señor, manda de que yo también vaya a tu encuentro hacia ti, caminando encima del agua. Y Jesús le dice: ven. Bajó de la barca y se puso a caminar Pedro sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó, dice la palabra de Dios: sálvame, Señor. Al punto Jesús le tendió la mano. Le agarró la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, confiando en Jesús, dándose cuenta que era el Maestro, dándose cuenta que era Jesús, el Hijo de Dios, le pide ir hacia él caminando. Y Pedro, dice la palabra, baja de la barca y empieza a caminar. A veces en nuestra vida, mis hermanos, con entusiasmo, vamos al encuentro con Dios. A veces con entusiasmo la familia, la vida matrimonial empieza yendo a misa, después dejan, se enfrían y después se alejan de Dios. Ya ni misa, ya ni Dios, ya ni rezan, ya ni leen la Biblia, y por eso son presas fáciles de cualquier corriente filosófica, de cualquier corriente religiosa. Vienen, los hacen barullo, les revuelven, les confunden. Y Pedro dice que tenía la mirada fija en Jesús: si tú eres Señor, mándame ir contigo sobre las aguas. Y Pedro pudo caminar. Pero dice la palabra de Dios, cuando Pedro siente la tempestad de los vientos que le estaban sacudiendo, le entra miedo y empieza a hundirse. Cuando a veces nos va mal en cualquier negocio, nos va mal en nuestra situación, en vez de acudir con Dios, en vez de pedirle a María Santísima que nos salve, en vez de suplicarle a Dios, corren con la bruja, corren con los charlatanes, corren allá para que le echen el caracol, la taza del café, los miren, corren para ver la revista del horóscopo, a ver cómo va a ir este día o mañana o pasado mañana.
Hay que pedirle a Dios que realmente nos salve. Corren a poner el manojo de ajo ahí en los negocios, a poner la herradura, a cargar la pulsera balance, que la balance de nuestra vida y nuestro caminar debe de ser Jesucristo. Así que mucho cuidado con los charlatanes. Vamos caminando con seguridad cuando hemos encontrado a Dios, cuando éramos niños, niñas, íbamos caminando, ¿verdad?, hacia el encuentro de Jesús, hacia el encuentro con Dios. Conforme va pasando los años, que teniendo 15, 16, 18, 20, 30, 40 años, se van enfriando algunos. Algunos se van enfriando y dejan de ir años a misa. Ha llegado personas, me dicen: padre, yo llevaba 8 años sin acercarme a la iglesia, 7 años, 15 años, 20 años, 5 años, 3 años que no he venido a misa. Mis hermanos, ¿qué esperas? Que realmente cada uno de nosotros seamos instrumentos de bendición para con los demás, hablarle a los demás de Dios, no avergonzarnos de Dios. Y cuando a alguien le va mal, pues que no acuda con los brujos, con los charlatanes, que acuda con el Santísimo, que acuda con Jesús y que le pida a Dios que le salve, porque Satanás es muy astuto, que nos hace desviarnos de las cosas de Dios. Y por eso algunos se van con la brujería, se van con los charlatanes. Y Pedro le pide a Dios, le suplica a Dios, y claro, como humano titubea. Primero le dice: Señor, mándame ir contigo, y después, una vez que siente las tempestades de los vientos y se empieza a hundir, y clama hacia él: sálvame, Señor, ayúdame, Señor. Claro, porque no tenía a quién acudir, y Jesús le dice: hombre de poca fe. Le extiende la mano, le agarra la mano y levanta a Pedro. Y Jesús, mi hermana, mi hermano, te quiere levantar en esta noche. Quiere agarrar tu mano y levantarte de cualquier lugar que estés, de cualquier situación pecaminosa en tu caminar, en tu vida. Solamente tú conoces. Y Dios conoce tu vida. Respóndele a Dios, y que realmente el Señor extienda su mano, así como extendió la mano para agarrar la mano de Pedro y lo rescató de las profundidades del agua. Hombres de poca fe. Jesús nos invita a mantener la fe en Dios, la fe en Él, la fe en María Santísima, que ella también intercede por nosotros ante Dios. Que cualquier situación que tengamos, cualquier problema, mi hermana, mi hermano, a veces te roban el carro, te roban esta cosa, cualquier... Pedirle a Dios que realmente Él te salve, que Él te dé la paz, que te dé la sabiduría de cómo proceder, de cómo salir adelante, no quedarte con los brazos cruzados, que Dios haga todo. No, realmente también tú tienes que hacer, pero pedirle a Dios su sabiduría, pedirle a Dios su salvación, pedirle a Dios que te ayude, que te salve de cualquier situación pecaminosa, que te salve, te libere del odio, que te libere de la brujería, de cualquier enfermedad que tú lleves, que tengas contigo, mi hermana, mi hermano. Así como Pedro le suplica a Dios que lo salvara cuando él estaba hundiéndose. Sálvame, Señor, libérame, Señor. Poner la confianza en Dios, poner la esperanza en Jesús y la fe en Jesús, y de esa manera nosotros poder salir adelante, mi hermana, mi hermano. A veces llevamos años enferma y enfermo, llevando alguna enfermedad, y tantos a veces no le atinan los médicos, pero Jesús es el médico perfecto, así que no dudes, mantén tu fe en Él. Mi hermana y mi hermano, que el Señor realmente te guarde, te bendiga, te dé la paz, y que realmente seamos instrumento de paz con los demás. Que el Jesús y María Santísima te salve. Que Dios te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias, y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.